Pablo no se convierte a nada. Segundo argumento, usted es que Pablo era un misógino y no sé cuántas cosas. Mire, Pablo no era un reformador social. Y Pablo, los textos en los que la gente dice que mandaba a las mujeres callarse y que se pongan el velo y que si tienen algo que preguntar, que se lo pregunten a sus maridos y todo eso, todos esos textos no son de Pablo. Pues eso lo leían en las bodas. Pues sí. En las bodas que lo leían y decían claro, que era de Pablo. Pues porque de las 14 cartas atribuidas a Pablo, solo 7 hay auténticas. Primera Timoteo no. Y ojo, el texto más famoso de Primera Corintios, capítulo 14, versículo 32, a la mitad, hasta el 36, que es cuando dije, y ordeno que todas las mujeres guarden silencio en las iglesias y no admito discusión, porque lo mismo ha de hacerse aquí en Corinto que en todas las demás iglesias. Eso es una glosa del siglo II, un añadido de un escriba en, probablemente 150 años después de la muerte de Pablo, en los primeros manuscritos de Pablo y se ha transmitido hasta ahora. ¿Y por qué sabemos que es absolutamente apócrifo ese texto? Y lo defienden incluso los católicos en las facultades de teología. Pues porque dice lo contrario de lo que en la misma Primera Corintios acaba de afirmar Pablo, que dice continuamente que una mujer puede dirigir la oración. Sí, señor. Levantarse y orar. Eso es lo que dice. Hombre, no dice dirigir la oración, pero nosotros entendemos que es lo que significa levantarse y orar. Es el primero que entona el salmo y los demás le siguen. Y no solo eso, una mujer puede profetizar. Eso lo dice Pablo, 1 Corintios 12. Y luego lo dice claramente en 1 Corintios 14. Luego el texto, 1 Corintios 14, 32b, 36, es falso. Rotundamente falso. Y 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito no las ha escrito Pablo. Ni Efesios, ni Colosenses, ni 2 Tesalonicenses. Entonces, durante 40 años, no, el régimen franquista, cuando iba a la iglesia y le decía la mujer debe estar sometida al hombre, ¿eso es un invento de quién? Pues de los discípulos de Pablo 40 años después, del autor de 1 Timoteo, que probablemente es en torno al año 100. Si creemos que Pablo, creemos, no lo sabemos. Si creemos que Pablo murió quizás en la pequeña persecución de Nerón a los romanos en el 64, 1 Timoteo se escribe 35 años después de la muerte de Pablo. No es de Pablo. Es que este es el problema. Este libro no entra a discutir lo que es el resultado adquirido de la filología y la teología en todas las universidades del mundo, católicas, protestantes y medio pensionistas, todas, por la sencilla razón de que todo el mundo admite, normalmente, entre los estudiosos, que 1 Timoteo, 2 Timoteo, donde está eso, no son de Pablo, que Tito tampoco. De Colosenses hay mucha duda, y de Efesios, pocas, y de 2 Tesalonicenses tampoco. Siento machacarle sus cosas, pero realmente es lo que pasa. Nos faltan todos los condicionantes culturales para comprender cómo los lectores entendían una carta de Pablo. A saber, nosotros no tenemos ahora qué explicaciones les dio Pablo en las semanas o meses que estuvo allí. Carecemos de esos datos. Se han perdido las cartas de los corremitentes de estos, de los corresponsales de Pablo, que le preguntaban a Pablo y Pablo respondía. Luego, lo que podemos decir es que los primeros lectores lo entendían perfectamente. Pero, como Pablo escribe, es decir, dicta apresuradamente, y emplea siempre la misma palabra, ley. Pero curiosamente la ley tiene hasta 5 o 6 significados en Pablo, Pero bueno, normalmente significa la ley de Moisés. Y como habla con la misma palabra que la ley es buena y la ley es mala, resulta que pasados
creo yo, 40 o 50 años después de Pablo, la muerte de Pablo, cuando ese enigmático editor, perdón, bien puñetero por cierto, porque hizo barbaridades, cierro la palabra y borro, ¿vale? Borro, yo no he dicho esa palabra. Ese individuo, ese editor que modificó las cartas, que cortó, que se han perdido algunas, que juntó 3 o 4 cartas en 2 Corintios, que probablemente mezcló 3 cartas en Filipenses, que probablemente mezcló 2 cartas en 1 Corintios. Resulta que cuando 50 años después de la muerte de Pablo, cuando ellos mismos habían perdido esas claves, empezaron a no comprender a Pablo. ¿Y cuál fue la solución? Ya le digo, la solución es, si dice que la ley es buena y es mala, como a mí me interesa que diga que la ley es mala, porque soy pagano cristiano, no hago caso de aquellos pasajes que la ley es buena. El tema es la interpretación de Pablo de Tarso. A mí me parece importantísimo porque hay muchísimas personas, incluso con gente que se hable por la calle, que si tienen un poco de cultura, inmediatamente dicen así, Pablo, ese que dicen que fundó el cristianismo. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, y si quieren eso lo dejamos para las preguntas, porque la idea de fundar una nueva religión es una cosa muy compleja y probablemente no la hace una persona sola. Pero bueno, dejemos eso. Lo que sí es cierto, que solamente plantearlo así, como la base del cristianismo tal como lo tenemos hoy, y desarrollaremos esta idea, me parece a mí que indica perfectamente la importancia del personaje. Segundo, según el consenso de siglos, Pablo de Tarso, San Pablo, se convirtió al cristianismo. Y esa conversión le hizo cambiar tan radicalmente de mentalidad que abjuró de su propia religión, que es el judaísmo, y se transformó realmente en un acérrimo enemigo de los judíos. Y sobre todo aniquiló varios conceptos fundamentales al judaísmo, como son la ley, la circuncisión, la necesidad de normas. Y desde entonces, se dice, ha sido el fundamento de una religión nueva, pero a la vez el máximo traidor de la religión de donde él venía. Bien, esta es, digamos, la imagen en trazos absolutamente gruesos que nosotros hemos aprendido y que es el que le dirá a la gente por la calle. Pero resulta que esta imagen tiene muchísimos problemas, empezando por la idea de la conversión. Pablo no pudo convertirse al cristianismo porque el cristianismo no existía. Esto es una cosa evidente. En todo caso, él iba a empezar a poner unas cuantas piedras ahí. O sea que fíjese la cantidad de problemas que tiene nada más empezar. Pues bien, la interpretación moderna de Pablo de Tarso afirma que empezando por esto, y segundo, siguiendo por la idea de que él era un judío que abjuró de su religión, está totalmente equivocada. Eso dice. Ahora me detendré un momento. ¿Saben lo que eso significa? Pues ni más ni menos que 19 siglos de interpretación están radicalmente equivocados. Uno oye eso y se echa a temblar. A mí me parece que la inmensa mayoría de la gente dirá 19 siglos de sesudos teóricos no pueden equivocarse. Y sin embargo es verdad que sí es posible que una tradición interpretativa se equivoque. No tienen ni más ni menos que el ejemplo de un señor tan inteligente como Aristóteles, que defendía que la Tierra era el centro del universo. Y tardó 26 siglos la humanidad en cambiar al sistema heliocéntrico, que de nuestro pequeño universo, pequeño, el centro no es la Tierra, sino en todo caso el Sol. Luego entonces es evidente
que las tradiciones pueden ser erróneas. Lo que yo voy a defender aquí va a ser mi sola interpretación, aunque el libro no es una introducción al pensamiento de Pablo, no, es una verdadera interpretación. Pues bien, esa interpretación que dicen tan novedosa empieza en 1960 y la hacen dos profesores que son luteranos, fundamentalmente protestantes en Europa, y otro en Estados Unidos, también protestante. No hay judíos por medio al principio. El primero se llama Johannes Munk y es un individuo de una universidad muy pequeñita, Aarhus, en Dinamarca, pero muy buena en estudio de las religiones. Y lanzó la idea de que Pablo tenía una teología basada en la restauración de Israel y no en otra cosa. Abro un paréntesis. ¿Qué es eso de la restauración de Israel? Pues la restauración de Israel es una noción, un concepto mítico histórico que es el fundamento de muchas ideas de los judíos antiguos y modernos. A saber, cuando el primer gran exilio que sufrió Israel en el año 721 a.C., casi 800 años antes de Jesús, que vino Salmanasar y liquidó Samaria, que entonces era la capital del reino de Israel del norte, hubo un primer exilio a Babilonia, Asiria en este caso. Y entonces en ese exilio se perdieron de las 12 tribus 10. Y la restauración de Israel consiste en la idea de que cuando llegue el Mesías, llegue el tiempo mesiánico, es decir, el final del mundo, Dios restituirá esas 10 tribus que faltan. Israel se formará completamente otra vez con las 12 tribus y no con las 2,5 más o menos que quedaron, y Israel, ayudado del poderoso brazo de Yahvé, aniquilará a todas las naciones que se opongan a adorar o al menos aceptar y respetar al Dios único. Y una vez que Israel ha conseguido el poderío sobre toda la tierra, imagínense, estamos en el siglo I y tiene que plantearse una tierra pues muy pequeñita, plana, todo rodeada por el océano, con un cielo que por muy alto que esté, pues cielo como quien dice al alcance de un cohete de hoy día, ¿no? Es un cielo lejano, pero al mismo tiempo pues Dios y el mundo están muy cercanos y se conectan el uno al otro. Pues entonces, como digo, cuando Dios haya dicho que Israel es el jefe y el amo de todas las naciones, en ese momento Israel será la luz de las gentes y hará que todo el mundo conozca al Dios único de Israel. Bueno, si esta es la base de la teología de Pablo, según Johannes Munk, se deduce una cosa tremenda. Difícilmente se le podría llamar a este hombre el apóstol de los gentiles, porque su interés gentil o gentiles quiere decir lo mismo que paganos. Difícilmente se le podría llamar apóstol de los paganos o de los gentiles, porque su interés no es propiamente los paganos, sino el interés es Israel. Y hombre, si algún pagano llega allí, pues vale, que se salve. Luego entonces eso es una gran perspectiva. Y dio un aldabonazo y dijo, ojo, que a lo mejor estamos entendiendo al apóstol de los gentiles de una manera que no está. Luego vino otro que se llama Christer Stendhal, luterano, obispo de Estocolmo, que ya ha muerto, Johannes Munk también, y dijo, Martín Lutero se equivocó. Hizo demasiado hincapié en que el acto de fe era lo único que había que salvar. Y eso, el acto de fe en Jesús, en su muerte en la cruz y en el valor de esa muerte en la cruz como redención de todos los hombres. Y dice Christer Stendhal, eso es solamente una parte de la verdad. Pero negar que se puede salvar uno con ese acto de fe más la obediencia a la ley de Moisés,
por parte de los judíos es un disparate que cometió Lutero, y ese disparate ha seguido durante 400 siglos. Es decir, Lutero dijo, aquel judío que crea ahora mismo, en el siglo XVI, en Jesús Mesías, puede decir adiós a su judaísmo, que con creer en Jesús Mesías, con la sola fe, se va a salvar. Y dice Christian Stendhal, Martín Lutero, en eso, lo siento mucho, no entendió bien a Pablo, y nosotros detrás. Así que por lo menos 400 años llevamos equivocados. Y el tercer individuo, que se llama Ed Parish Sanders, el lijador, pues este señor en Estados Unidos se dedicó a estudiar el judaísmo de la época de Jesús y dijo, esa idea que tenemos todos los cristianos del judaísmo, que es una religión absolutamente horrible, espantosa, legalista, puntillosa, que lo único que le importa es en la caja registradora del cielo y aquí en la tierra hacer un acto bueno, ¡plac!, y sacar un ticket para ganarse la salvación. Y cuantos más tickets tenga, mejor salvación tengo. Esa idea de un judaísmo en el que uno se gana la salvación y a base de una defensa, de una observancia de la ley de Moisés, punto por punto, dice, ese no es la idea del judaísmo y de la religión judía del siglo I, y tampoco la de Pablo. Es decir, hemos entendido fatal, decía Sanders, que Pablo se oponía a un judaísmo que sencillamente no existió nunca. Eso es un dibujo que han hecho los cristianos fijándose en textos judíos del siglo IV y V que son tratados de derecho. Pero los tratados de derecho no valen para describir la vida de un pueblo y los sentimientos de un pueblo. Así que a partir de 1960 se planteó en el ámbito de los estudios de Pablo una serie de golpes que empezaban a demoler la conciencia de que estábamos seguros de interpretar a este personaje. ¿Y qué pasó con los judíos? Pues con los judíos ocurrió que cayeron en la cuenta inmediatamente que los cristianos les estaban haciendo un juego maravilloso, absolutamente fantástico. ¿Por qué? Dice, porque ellos, ten en cuenta que estamos en torno a 1950-1960. Ellos judíos habían caído en la cuenta hacía casi 100 años que estaban haciendo el estúpido respecto a Jesús. Ahora digo lo de Pablo, Estaban haciendo el tonto respecto a Jesús, con ese tabú que tenían todos los judíos. De Jesús no se puede hablar, de Pablo no se puede hablar porque son los canallas más canallas que ha habido en contra del judaísmo. Y resulta que montones de estudiosos a lo largo del siglo XIX y XX han dicho, bien estudiado el Jesús de los Evangelios y dejando aparte el tabú de que no podemos ni leer los Evangelios, caemos en la cuenta que Jesús fue uno de los grandes judíos del siglo I. Y es más, somos tontos que no hemos caído tan bien en la cuenta que las parábolas de Jesús son quizás la perla literaria de la literatura judía del siglo I. Y entonces dijeron, caramba, hemos metido en el redil del judaísmo a Jesús. Ya, Jesús, que era el enemigo del judaísmo, está metido dentro del rebaño. Es una oveja nuestra, es nuestro. Y ahora vienen los cristianos y están haciendo lo mismo con Pablo. Fantástico. Los cristianos y inmediatamente los estudiosos judíos dijeron, fantástico, porque ahora le toca el turno a Pablo. Si antes hemos conseguido que Jesús fuera un gran tesoro del judaísmo, ahora le toca el turno a Pablo. Resulta que los judíos metieron baza en esta nueva interpretación, sobre todo con este designio. Yo no digo que sea consciente, pero absolutamente claro, o semiconsciente sí que es. Jesús está en el bote, ahora Pablo estará también en el bote. Y que los cristianos estamos en ese mismo juego, se lo demuestro a ustedes que una editorial muy potente de libros religiosos en España, que es Verbo Divino,
publicó en el 2012 una obra de Pamela Eisenbaum, A-I-S-E-N-B-A-U-M, Eisenbaum, que tiene el título de Pablo no fue cristiano. Es un título así de repente que la gente dice, caramba, entonces no tenemos ni la menor idea. Y, hombre, yo creo que ese libro dice cosas muy importantes, pero también tiene muchos errores. Bueno, total, que entonces estamos en ese momento. Hay que meter a Pablo dentro del bote del judaísmo. Pero, ¿cuál es el problema, en mi opinión? Pues el problema está en que resulta que como son judíos, estudian a Pablo solo, los judíos, solo desde el punto de vista judío. Y se olvidan de que Pablo es un judío, sí, pero un judío de lengua griega. Un judío que hablaba griego, que en su casa no aprendió el hebreo probablemente pues con las oraciones y en la sinagoga, pero que su mamá y su papá hablaban griego con él, que era nacido en Tarso y que era una ciudad, según Estrabón, magníficamente helénica y además totalmente alabadas por todos, después de Atenas, por su gran cultivo de las artes y de las letras griegas. Entonces resulta que los judíos están considerando a Pablo solo en el aspecto judío. En mi opinión, han dejado, aparte los investigadores judíos modernísimos, desde el 60 hasta ahora, el aspecto de pensador influido por la lengua griega. ¿Y por qué digo que Pablo es muy importante como griego? Pues porque yo creo que estarán ustedes totalmente de acuerdo en que ciertamente no es posible escaparse de la estructura mental de una lengua. Un inglés o un alemán interpreta el mundo distinto que un español o que un chino. Y con la lengua y las palabras y las frases va una interpretación del mundo. Y Pablo tiene una interpretación del mundo también, y viven en un ambiente helénico, griego. Dejar de lado la idea que Pablo no es un ciudadano de un mundo solo, el judío, como han pretendido algunos investigadores, judíos sobre todo, y olvidar esa otra mitad, que es un personaje de otro mundo, el griego, es decir, que es un personaje de dos mundos, es equivocar el punto de vista de la investigación. Así que, señores, resulta que a partir de 1960 se han planteado problemas tremendos, como decir, nos hemos equivocado de medio a medio, este señor es un judío totalmente, no hubo cristianismo y no se convirtió a nada, además jamás quebrantó la ley de Moisés positivamente, y toda esa farsa de decir que fue traidor al judaísmo hay que cambiarla. Es absolutamente imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque si Pablo fuera un personaje contradictorio, ¿cómo pudo arrastrar a las 10 o 15 o 20 comunidades que fundó en vida? La gente que convirtió, no eran muchas, pero de muy diversos sitios. ¿Cómo tuvo ese éxito? Y cómo después, a lo largo de 20 siglos, Pablo sigue siendo la matriz de interpretación de cómo vemos a Jesús 2.000 millones de personas. Seamos creyentes o no, pero somos cristianos culturales y por lo tanto vemos a Jesús con unos ojos. Y esos ojos que mezclan al Jesús de la historia con el Cristo celeste son los ojos de Pablo. Y yo dije, no es posible que este señor sea contradictorio. Y seguí trabajando. Hasta que, así, al cabo de aproximadamente 3 años, pues se abrió en mí la idea que yo creo que me dio la luz. Y la luz fue, tengo que concentrarme precisamente en el concepto de la ley de Moisés, ley, porque es el que ha merecido, por ejemplo, de un estudioso finlandés que se llama Raiki Reisenen, ha merecido un libro de casi 250 páginas en que pone a Pablo Verde diciendo que todas sus ideas sobre la ley son totalmente contradictorias. Aquí está el núcleo. Y entonces, dándole vueltas, yo creo que llegué a un punto que luego contrasté con Carlos Andrés Segovia y a él le pareció muy interesante, pero ya entonces estaba metido en otras cosas,
porque en realidad pues, estudia el Islam primitivo y ya no dejaba, ya digamos había terminado su labor conmigo, pero le pareció muy bien y me animó a seguir. Y la idea es esta. La clave para entender a Pablo está en estudiar a fondo el concepto de la ley. Y el problema es que la palabra ley en griego se dice nomos, N-O-N-O-S, nomos, está empleado en Pablo en 4 o 5 conceptos o variaciones, en 4 o 5 significados diferentes. Pero la palabra es la misma. ¿Y cuál es el problema de interpretar a Pablo? Que inmediatamente que muere, no sabemos cuánto, en la persecución de Nerón, como dice la tradición del siglo II, pues es posible, pero a lo mejor antes. Es decir, a lo mejor se murió a los 58 años o a lo mejor se murió a los 64, da igual. Lo cierto es que cuando se muere este personaje y está pasando el cristianismo momentos turbulentos, no se pierden sus cartas de milagro, porque se estaban copiando entre unas comunidades que las recibían y otras. Pero cuando los sucesores de Pablo se ponen a escribir sobre el maestro ya ha muerto. Y lo único que quedan sus cartas, y quien lee las cartas de Pablo, tanto los primeros sucesores o discípulos de Pablo que ponen algo por escrito, por ejemplo, el autor de la epístola a los Colosenses, o el autor de la epístola a los Efesios, o el autor de Primera Timoteo, que no es Pablo, sino un discípulo, y no entramos aquí en esta cuestión, pues cuando él escribe, este señor se encuentra con unas cartas desnudas. Se han perdido todas las cartas que le escribieron a Pablo. Los corresponsales de Pablo le escribieron cartas, lo dice él. Ni una ha quedado. No sabemos qué es lo que predicaba Pablo cuando estuvo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses o año y medio en una ciudad como en Éfeso. No lo sabemos. No sabemos qué daba, por supuesto. Es decir, cuando leemos las cartas de Pablo, tenemos que leerla 1000 veces a ver si entre líneas nos va dejando vislumbres para que nosotros podamos entenderle. Pero el problema está, y lo repito, que emplea la misma palabra, nomos, ley, para circunstancias distintas. Que cuando Pablo se encuentra con que es él también un teólogo de la restauración de Israel, que también he llegado yo a esa misma idea que Johannes Munk, es decir, lo que curiosamente a Pablo le interesa es que se salve Israel. Y los gentiles concomitantemente. Pero cae en la cuenta que estamos en el tiempo mesiánico, es decir, el tiempo del final, cuando ha venido el Mesías para todos los apocalípticos, es decir, los que tenían una idea del fin del mundo, en el Israel del siglo I que vive Pablo, es el final, el tiempo del Mesías. Ya no queda nada más que 10 minutos, 10 años para el juicio final. Entonces empieza el otro mundo, el mundo venidero, el león venidero.